Hola, Facebook. No anda YouTube otra vez. Bueno, nada, después lo subiré. Es la segunda vez que pongo YouTube, así que no lo pongo. A ver, este de acá. Ya lo cancelo. Muy bien. Ordeno esto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos solamente por Instagram y por Facebook. Esto. Ahí está. Después pasaré de Facebook a YouTube. Lamento por YouTube, porque no sé qué le pasa, que a veces me preparé un té helado de hibiscus con limón y azúcar. Bien oriental, extraordinario. Bueno, bueno, ya está todo listo, salvo salvo YouTube. Ya me dieron la data para poder con una sola cámara meter varios canales de red, así que bueno, voy a ver si dejo de transmitir con 3 medios y uso uno solo. Vamos a ver. Bueno, víspera de feriado, mañana es 20. Día de la muerte del general Belgrano. Yo no festejo la muerte, pero me acordé que mañana es el día de festejan la muerte del general Belgrano. Ya hablé sobre la muerte del general Belgrano, cómo lo estafaron, cómo murió en la pobreza, cómo después, 80 años después, cuando lo sacan y le construyen un mausoleo enorme donde está hasta el día de hoy, y levantan sus restos, dos ministros del gobierno se afanaron cada uno un diente de Belgrano y se lo llevaron a su casa. El general Riccieri y Joaquín B. González, ministro de Guerra y ministro del Interior. Una vergüenza. Decir que justo estaba un periodista de Caras y Caretas y el párroco de Santo Domingo, se llamaba Beco, el mismo apellido que mi madre y que mi abuelo materno y todo eso, y que lo denuncian, y entonces terminaron devolviendo cada uno los dientes de Belgrano que se habían afanado. Una vergüenza. Esto está en todos los diarios, no es que se me ocurre a mí, está La Nación, Clarín, Página 2, en todos los diarios salió este artículo sobre el latrocinio por parte de Riccieri y de Joaquín B. González. Bueno, la traición de estos grandes héroes que el Estado le terminó debiendo plata, terminó en la más absoluta de las pobrezas, le terminó pagando a su médico personal con su propio reloj, porque no tenía otra cosa para darle antes de morir. O sea que esto es lo que habitualmente pasa en la Argentina, así que bueno, esta semana se conmemoró la muerte de Güemes, ahora se conmemora la muerte de Güemes. Cuando murió Güemes en Buenos Aires, un diario tituló un cacique menos, una vergüenza. Pero bueno, es como pasó siempre con Buenos Aires y el interior, ¿no? A San Martín no le daban un mango, no le creían, lo creían un impostor, un espía español, no sé qué historia. Así que bueno, pero vamos al tema de hoy. El tema de hoy, muy bien. El tema de hoy, ay, no sé qué me aparece en la compu. Ahí está. Es el colesterol, que es un pedido
que me hicieron la semana pasada. Así que decidí hacerlo porque el colesterol tiene mala prensa y mucha ignorancia. O sea, tiene mala prensa, mucho prejuicio, pero sin conocimiento ninguno de lo que las cosas son. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el colesterol. Hoy la clase va a ser muy médica, tal vez, pero bueno. Lo más importante cuando pasan estas cosas es aprender, ¿no? Me parece a mí qué importante que es aprender. Entonces, veamos qué es el colesterol, cuáles son los ésteres del colesterol, para qué sirve, dónde se produce, cómo se elimina. Así que bueno, ahí vamos. Por ahí es un poco más corta esta charla, pero no importa. El colesterol lo primero, tiene una estructura lipídica, o sea, es una grasa. Nosotros tenemos básicamente, cuando comemos, tenemos tres grandes grupos de alimentos: lípidos, proteínas e hidratos de carbono. O sea, grasas, proteínas y azúcares, básicamente, para hablarlo en términos criollos, ¿no? Bueno, es un lípido, tiene una estructura química. Ahora vamos a ver que es la base de varias moléculas súper importantes para la salud. Por lo tanto, no hay que pelearse tanto con el colesterol. El colesterol, como todo en la vida, cada vez uso más la palabra depende, como todo en la vida, depende de cuánto nivel tengamos y de qué. Puede ser nocivo para la salud o puede ser protector. Así que este colesterol, la molécula de colesterol, tiene dos fuentes para ingresar al organismo. Uno es la alimentación. Todo producto que provenga de los animales tiene colesterol. Por lo tanto, eso ya nos da una idea de qué cosas tienen colesterol y qué cosas no. Todo aquello que provenga entonces de derivados de animales tiene colesterol. Esa es la fuente externa del colesterol. Pero ¿hay fuente interna? Sí, señor, hay fuente interna. Todas las células del cuerpo pueden producir colesterol. Todas, absolutamente todas, por una vía química que no la voy a decir acá porque la verdad que no tiene ningún sentido ni nombrarla ni nada. Pero se puede producir colesterol. El que más produce colesterol es el hígado. Casi el 50% del colesterol que está en nuestro organismo lo produce el hígado. Las células del hígado, los hepatocitos. Cito en medicina significa célula y hepatocito, célula hepática. Leucocito. Leuco significa blanco, por lo tanto leucocito es una célula blanca, o sea, glóbulos blancos. Leucemia es sangre blanca, que es la primera expresión cuando veían en el microscopio las primeras muestras de sangre con leucemia, se veía todo lleno de glóbulos blancos, por eso lo llamaron sangre leucemia. Hemia es sangre, entonces leucemia es sangre blanca. Bien, todas las células de nuestro cuerpo pueden producir colesterol y dentro de eso las que más producen colesterol, el 50% del colesterol que está en nuestro organismo está producido en el hígado. O sea que tenemos una fuente externa y una fuente interna. La fuente interna, cualquier célula. La fuente externa, todo lo que provenga de animales. Ok, esto es el colesterol.
el colesterol, ¿para qué sirve el colesterol? Uno dice, tengo colesterol, pero a ver, la gente le tiene como un miedo y un prejuicio. Bueno, veamos. El colesterol es una sustancia madre. Yo siempre pongo un puño así para que veamos esquemáticamente esto, ¿no? Esto es una molécula de colesterol. Ahora, si yo le agrego un grupo químico a esta molécula, a este puño, se va a transformar en otra cosa, se va a transformar en ácidos biliares que sirven para la digestión, sirven para, bueno, son los que pigmentan la materia fecal, sirven para eliminar el colesterol del cuerpo a través de los ácidos biliares y a través de la materia fecal se elimina colesterol. O sea que si le agrego un meñique a este puño, que es el colesterol, le agregué el meñique, tengo ácidos biliares. Ahora, ¿esto termina acá? No. Mira, si le agrego el anular, digamos, se va a transformar en lo que se llaman hormonas esteroideas. Esteroideas es este núcleo químico, tiene una forma y se llama esteroide. Entonces, las hormonas que derivan de este núcleo esteroide son las hormonas esteroideas. ¿Qué son las hormonas esteroideas? Bueno, lo primero, el cortisol. Así que vos fíjate, tengo ácidos biliares. Ahora tengo cortisol. Tengo, eso se llaman glucocorticoides, pero están los mineralocorticoides. Fíjate, del mismo colesterol, mineralocorticoides, que son los que regulan el metabolismo del sodio, del potasio, de la tensión arterial. Digan tensión, no digan presión, porque está mal decir presión arterial. Técnicamente hablando, textualmente hablando, y si hablamos apropiadamente, es tensión. La sangre ejerce tensión sobre la pared de la arteria, no ejerce presión. Por eso uno dice hipertensión, no dice hiperpresión arterial. Muy bien, entonces tengo ácidos biliares. Después tengo glucocorticoides, que es el cortisol, el famoso cortisol, ¿no? La gente le tiene terror a tomar cortisol. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Mineralocorticoides, que es básicamente la aldosterona, por ejemplo. La cabeza de grupo de los mineralocorticoides es la aldosterona. De hecho, bueno, no me quiero meter, hay remedios que trabajan en la síntesis. Para llegar a la aldosterona hay una serie de sustancias intermedias y hay remedios para la tensión arterial, para la hipertensión, que trabajan en esta cadena de producción para que se produzca menos aldosterona, etc. Bueno, no importa. Si le agrego un índice a esta molécula de colesterol, voy a tener andrógenos, o sea, hormonas sexuales masculinas. Si le agrego un pulgar, voy a tener estrógenos, o sea, hormona sexual femenina. Si le agrego, bueno, vamos a poner estos dos, vamos, para ser didáctico, estos dos juntos, voy a tener progestágenos, que son hormonas que están durante el embarazo. Si le agrego estos dos, voy a tener vitamina D. Vitamina D. Y finalmente, así que vos fíjate, yo puedo tener ácidos biliares, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos, progestágenos, vitamina D. Todo esto con este núcleo esteroide que es el colesterol. Así que vos fíjate qué importante es tener colesterol circulando en sangre. Digamos, es la materia prima para fabricar vitamina D, para fabricar cortisol, estrógenos, andrógenos, mineralocorticoides, glucocorticoides. Fíjate qué importante que es esto. Ni hablar
que el cortisol está en casi todas las membranas, el colesterol está en casi todas las membranas celulares. Le da estabilidad, le da flexibilidad, le permite el pasaje de sustancias. O sea que no sé si llegás a tener idea de el alcance de su importancia en el funcionamiento diario de nuestro cuerpo, ni hablar cuando se necesitan en circunstancias especiales. Toda vez que el organismo entra en alarma, en estrés, ¿no? Aumentan la secreción de cortisol, o sea, de glucocorticoides. ¿Por qué? El cortisol es los corticoides, famosos corticoides, que le dicen corticoides, pero están los mineralocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, como el cortisol, son imprescindibles porque son antiinflamatorios, regulan la inmunidad. Los corticoides tienen más de 40 funciones en el organismo. Cuando hay una infección, aumenta brutalmente los corticoides. Cuando hay un ataque de asma, lo que pasa es que a veces, aún a trabajo máximo, cuando uno lo necesita y tiene una crisis asmática y se está ahogando, aún con trabajo máximo no alcanza la cantidad de corticoides que se producen para aliviar en esa crisis asmática. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los médicos agregamos corticoides desde afuera. La gente le tiene terror a que te den hidrocortisona o en una crisis asmática, o que te inyecten un decadrón cuando uno tiene una ciática aguda, que es te meten un decadrón inyectable con una dexametasona, que es el decadrón, con un diclofenac, que en general todo el mundo en las huelgas dice diclodexa, inyectarle un diclodexa. Bueno, esto es así y produce enorme alivio instantáneo. Un ataque de gota, le metes 20 miligramos de corticoides externos y se te va el dolor. Y lo tomas 2 días y después lo cortás. La gente cree que hay que cortarlo despacito. Incluso muchos médicos creen que hay que cortarlo despacito y es falso. Esto se hace cuando la administración es prolongada, es por semanas, no por 2, 3, 4 días. Las crisis asmáticas llevan dosis mamut de corticoides, lo sacás a la persona del caso agudo y lo soltaste. Clínicamente lo soltaste, lo mandás solamente con broncodilatadores. Yo me acuerdo de las discusiones que teníamos cuando hacía solamente neumonología infantil con el doctor Badaraco en el Hospital de Clínicas. Peleábamos con los clínicos con esta historia, ¿no? Porque no le querían dar aerosoles. Fuimos los precursores de darle aerosoles. Hacíamos espaciadores con frascos de suero vacíos que nos juntaban las enfermeras. Bueno, esas cosas que pasaron hace 30 y pico de años. Entonces, fíjate qué importancia es la que tiene esta molécula de colesterol, que me da pigmentos biliares, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos, progestágenos, vitamina D. O sea, ¿cuánto se produce? Más o menos 1100 miligramos, o sea, 1 gramo por día, más o menos 1 gramo por día entre entrada y salida de colesterol en el organismo. El colesterol es un lípido, por lo tanto no es soluble, las grasas no son solubles en agua, por lo tanto no puede circular en sangre, porque la sangre es básicamente agua. Por lo tanto, tiene que unirse a proteínas. Las proteínas como que lo envuelven. Las proteínas sí pueden circular en el agua, en la sangre. Por lo tanto, tienen que unirse a proteínas para circular en sangre. Entonces se transforma en recordá, el colesterol es un lípido, unido a las proteínas se forma una lipoproteína.
Estas lipoproteínas son las que vos vas a ver en cualquier análisis de sangre, que son las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad o indeterminadas, digamos. Después hay triglicéridos o colesterol total. Muy bien, estas de alta densidad es el famoso HDL, High Density Lipoprotein. Entonces son lipoproteínas de alta densidad, envuelven a la molécula de colesterol y pueden circular en sangre. El HDL muchas veces toma colesterol de la periferia y lo transporta hasta el hígado. Por eso es bueno el HDL, es el famoso colesterol bueno, el HDL. ¿Por qué? Porque muchas veces te saca colesterol de las ateromas, ya vamos a ver qué son los ateromas, y te lo transporta hasta el hígado de vuelta para que sea reutilizado. Después está el LDL, es baja densidad, una lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein. O sea, es una es más pequeña la molécula, sin embargo este es el colesterol que se lo llama malo, el que circula por sangre. ¿Por qué? Porque estas sí son las que se producen las placas de ateromas. Cuando la gente dice tengo placas de ateroma, bueno, dicen mal placa de colesterol, pero en realidad son placas de... El ateroma está formado por eso. Cuando se produce algo en la pared del vaso sanguíneo, se impacta el LDL y sobre eso produce una reacción inflamatoria, ya produce muchas veces también desencadena respuesta, como respuesta a la formación de un coágulo, y eso puede obstruir el vaso sanguíneo, etcétera. Entonces, el LDL cuando está en exceso, por eso hay que medir el LDL, cuando está en exceso puede aumentar el riesgo de la formación de placas de ateroma. Esto es lo que se llama la ateroesclerosis, porque son placas de ateromas. Ateroesclerosis. La gente confunde arterioesclerosis con ateroesclerosis. Ateroesclerosis es cuando se forman estas placas de ateroma y endurecen la pared arterial. Bueno, por supuesto, es la causa, tal vez, una de las causas más importantes de la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es la esclerosis de las arterias. O sea, la arteria la pared arterial se empieza a engrosar, se pone poco flexible, se pone vieja, como, no sé cómo explicarlo. Y la causa más común es la precipitación de ateromas que se pegan a la pared de la arteria. Entonces una ateroesclerosis deriva en una arterioesclerosis. Entonces el aumento de LDL, de la lipoproteína de baja densidad, y después está la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, very low density, por eso es VLDL, ¿no? Very low density lipoprotein. Muy bien. Necesita entonces unirse a estas proteínas, forman las lipoproteínas. Por eso, en cualquier análisis de sangre te va a aparecer colesterol total, HDL, LDL, VLDL, puede existir el no HDL. En cualquier análisis de sangre lo vas a ver. A veces cambian los valores de laboratorio, de un laboratorio a otro, pero más o menos colesterol tiene que estar en menos de 200 miligramos, el HDL más de 40 y pico, el LDL menor a 110, ponele, a 120, y el que no es LDL,
que no es HDL menor a 120 también. ¿Qué cosa produce un aumento de colesterol? Un montón. ¿Qué cosa produce aumento entonces de colesterol en sangre y por lo tanto el riesgo de ateromas? Estos ateromas, por eso hoy no solamente es importante los niveles de LDL y de HDL, sino que después hay que hacer un ecodoppler de los vasos de cuello. 80% de los accidentes cerebrovasculares provienen de coágulos que se disparan desde la bifurcación carotidia, desde las arterias carótidas en el cuello. Entonces ahí te informan si la luz arterial, si el caño adentro está obstruido 25%, 50%, 75%, y en ese caso hay que hacer procedimientos quirúrgicos. Bueno, hubo casos famosos. Menem, por ejemplo, fue intervenido de urgencia porque había iniciado un ACV y bueno, nada, le pusieron, hay procedimientos especiales que se hacen, no voy a entrar con eso. Té helado de hibiscus, extraordinario. Entonces, ¿qué cosas produce aumento de colesterol? Bueno, vamos a empezar por ahí. Lo primero, la mala alimentación, ¿no? Nosotros venimos de una alimentación horrible, llena de conservantes, de químicos, de grasas saturadas, muy norteamericana, si querés, la alimentación que tenemos, no es mediterránea, ¿no? Donde es raro que en la región del Mediterráneo vea gente comiendo de algún paquete de comida, de galletitas, de snacks. Es raro, la gente va y se sienta en un bar y se come un sándwich y le pone jamón crudo, manteca. Sin embargo, la alimentación es mucho más sana que comer de un paquete, ¿entendés? Muy bien, la mala alimentación, todas las grasas saturadas, las cremas, toda esta cosa que estamos comiendo, que son cifras alarmantes ya de obesidad. Antes solamente Estados Unidos tenía cifras de obesidad o de obesidad mórbida, el hiperobeso. 70-80% de la población americana tiene obesidad mórbida. Hoy 50% de los niños argentinos, chilenos tienen obesidad. O sea, es un problema continental casi. Hemos adoptado ese tipo de comida, ¿no? Muy bien. Yo te voy a dar un montón de cosas, ¿no? Para que te des cuenta de lo difícil que es manejar esto. No es solamente tomar una estatina. No es así. Hay que cambiar un montón de cosas si uno quiere mantener ciertos parámetros saludables, ¿no? La falta de actividad física está asociada con disminución del colesterol bueno, del HDL. El fumar baja el colesterol bueno y aumenta el colesterol malo. La gente que tiene el hábito de fumar, los fumadores, tienen menos colesterol bueno y más colesterol malo. Sobre todo, bueno, sobre todo en las mujeres, más en las mujeres. El estrés, ya expliqué por qué. Porque en el estrés yo necesito, el organismo biológicamente entra en alarma y busca todos los medios para protegerse. Entonces libera adrenalina en sangre, por lo tanto estamos como locos, y después libera altas cantidades de cortisol, o sea, de glucocorticoides. ¿Qué necesito para producir altas cantidades de cortisol? Necesito altas cantidades de colesterol. Por lo tanto, aumenta el colesterol. Con una persona estresada no me sirve de nada darle estatinas. Digamos, lo que tengo que enseñarle a esa persona es enseñarle a respirar de una manera determinada, como se hace en el yoga,
Yo tengo un taller que se llama Buenos Aires, jugando con las palabras de la respiración, ¿no? Buenos Aires. Hay que enseñarles a meditar. Está estudiado desde hace 30 años que, por ejemplo, haciendo una técnica especial de meditación, en 3 semanas las personas se volvían inmunes al estrés. En 3 semanas. Así que estaría bueno que los médicos, además de cuidar y, si es necesario, de dar estatinas y dar sugerencias alimentarias, nutricionales, mandemos a nuestros pacientes a aprender a respirar con determinada técnica o a practicar meditación, que de paso te va a ayudar para otras cosas espirituales, ¿no? La gente que está acostumbrada a tomar alcohol, fíjate hasta ahora, falta de actividad física, fumar, estrés, alcohol, aumenta el colesterol. Tiene tendencia, la gente con que tiene alta ingesta de alcohol, tiene en general tendencia a aumentar el colesterol total. Bueno, a mayor edad hay una tendencia a tener mayor porcentaje de colesterol. La genética. Es verdad que hay hipercolesterolemias familiares. No es, lamentablemente, no es masivo esto, ¿no? Pero está la entidad de hipercolesterolemia familiar, donde ya a veces desde niños ya tienen valores de colesterol enormes y hay que darles ahí sí hay que darles estatinas, hipolipemiantes se llaman. Hay que darle hipolipemiantes ya de entrada porque es imposible manejar. Empiezan a tener depósitos de lípidos en la piel, se llama xantoma, xantelasma. No me quiero meter con eso porque la verdad que... Pero sepan que hay una hipercolesterolemia familiar. El sobrepeso. Así que tenemos fumar, sobrepeso, falta de ejercicio, mala alimentación, el estrés, el alcohol. Así que vos fíjate, todos cosas que nosotros ya sabemos que tienen que ver con una vida sana. En general, en la gente que tiene colesterol aumentado, vamos a encontrar que no tiene que no practica mucho todo esto, ¿entendés? No practica ejercicio, no respira bien, fuma, toma alcohol, come horrible, toma estatinas, las estatinas son una familia de hipolipemiantes, no son las únicas, el ezetimibe es otro, pero no quiero dar nombres de drogas porque la verdad que no tiene demasiada importancia. Hay ciertas sustancias como vieron que hablamos de el núcleo esteroideo, ¿no? Que es el colesterol. Ahí están los fitoesteroles, o sea, fito significa vegetales, ¿no? Y esteroles es este grupo que es muy similar. Entonces, están los colesteroles vegetales, digamos, y estos tienen la capacidad de bajar, de hacer descender el nivel de colesterol en sangre. Entonces, ¿cuáles son? El aceite de maíz, el aceite de soja, el girasol, la semilla de sésamo, ciertas frutas, las nueces, las almendras, las legumbres, o sea, los cereales integrales. O sea, una alimentación vegetariana hace que baje el colesterol, porque ya dijimos, el colesterol se produce dentro y se ingiere también. Entonces, claro, nosotros éramos, en la Argentina, era
sigue siendo el país de más alto consumo de carne vacuna por habitante por año. Ok, entonces el colesterol, lo primero que te piden en el interior es ácido úrico colesterol. ¿Por qué? Por la cantidad de carne que la gente come. Entonces, si vos le sacás las grasas animales, va a bajar el colesterol. ¿Cuánto? No más de un 15%. Y el resto, no, el resto tiene que hacer otras cosas. Dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, moverse un poco más, respirar distinto, bajar de peso. Finalmente están los probióticos, que también han demostrado, cada vez se habla más de los probióticos y los prebióticos, ¿no? Cada vez se habla más de esto, y los probióticos son microorganismos que están en ciertos alimentos, sobre todo los lácteos, por eso están los lactobacilos, los saccharomyces y toda esta historia que están en el yogur verdadero, ¿no? Porque muchas veces estamos comiendo, creemos que comemos yogur y estamos comiendo leche con un gelificante que simula la estructura del yogur y es leche con un saborizante y un conservante y un gelificante y un no sé qué. Comprate el yogur verdadero, y si no, comprate kefir. El kefir son unos bichitos, como unos hongos que crecen, se multiplican. Una vez me regalaron a mí una cucharada sopera de kefir, de los honguitos, para leche, ¿no? Porque hay para agua y para leche. Entonces lo pones en un litro de leche y te da, todo eso se convierte como el yogur griego, o en general el yogur oriental, que es ácido, ¿no? Bueno, le podés poner esencia de vainilla, azúcar, lo que vos quieras. Eso después se cuela. Podés hacer hasta quesillo con eso. Y eso te sirve para otro y para otro, y empieza a crecer y multiplicarse. Al final tenés que empezar a regalar. El kefir, que esa cucharita que me regalaron de kefir, me duró como 5 años. Todos los días hay que producir más y más, y porque si no se mueren. Y en un verano se nos murió en mi casa. 5 años me duró una cucharita sopera. Se compra el kefir en cualquier dietética, podés comprar kefir. Hay de leche y de agua. Entonces, en Medio Oriente, o en la parte de Mediterráneo y Medio Oriente, vas a encontrar en los supermercados góndolas enteras con kefir, con distintos gustos, distintas cosas, de distintas formas. Acá poca gente lo conoce, se escribe con K, kefir, así como se oye, kefir. Pero en casi todas las dietéticas lo vas a encontrar. O cualquiera que te dé una cucharadita de yogur te va a durar toda la vida si lo cuidas, porque se multiplica, son bichos vivos. Y tiene el gusto de lo que era el verdadero yogur de hace 40 años, cuando comprabas esas botellitas de yogur que venía con una tapita de aluminio. Generalmente era de sabor natural, generalmente, pero después le ponías frutas o lo que quieras. Así que esto es lo que te puedo decir del colesterol, ¿no? Espero que con esto te des cuenta que no es no tener colesterol. Hay que tener colesterol. Es imposible que no lo tengas porque las células van a producir. Entonces, y es importantísimo conocer las funciones que esta molécula esteroidea tiene en nuestro organismo. Ácidos biliares, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos, progestágenos, vitamina D. O sea, intervienen todas las estructuras celulares, intervienen en función de protección del organismo, membrana, transporte de membrana. O sea que el colesterol es maravilloso. Por supuesto, en exceso
Nada en exceso o en déficit está bueno, ¿no? Por eso, yo cuando trabajaba en adicciones, hace muchos años atrás, 30 años atrás, dejé de trabajar porque no me gustó. No es solo fuma marihuana, bueno, pero ¿y cuánto? ¿Cuánto? Porque el tema es el cuánto. Toma vino, ¿cuánto? No es lo mismo tomarse un vino con amigos un sábado que tomarse 2 botellas todos los días. No es lo mismo. Del uso al abuso y del abuso a la dependencia. Entonces, esto es exactamente igual. El colesterol, hay valores normales que deben estar en nuestro organismo y son imprescindibles para la vida. Ahora, por mucho nos va a enfermar, por poco también nos va a enfermar. Así que, bueno, espero que te haya servido este pantallazo general, sin demasiados detalles bioquímicos, porque hay un montón de reacciones químicas dentro del organismo, pero la verdad que no importa. Esta molécula esteroidea imprescindible para nuestra vida, el colesterol. ¿Es un ángel o es un demonio? Depende. Depende. Depende de la vida que tengas también, como ya lo viste. Ejercicio, fumar, alcohol, sobrepeso, alimentación. Esto baja o sube los niveles de colesterol. Fíjate lo que haces con tu vida general, y entonces vas a ver lo que van a ser tus niveles de colesterol. El estrés, bueno, aprende a meditar y a respirar, técnicas de pranayama. Y si no, llámame un día que te enseño. Vamos a parar acá. Si te interesa algún tema, como fue del colesterol que me lo pidieron, no tenés más que pedírmelo, y si puedo, si lo conozco, si lo tengo que estudiar, lo preparo. Y mi consultorio, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 19 estoy en el consultorio. Homeopatía sobre todo, psicoterapia y enfermedades severas, cáncer, autoinmunes, todo esto es lo que manejo. Y me despido como me despido desde 1989, cuando di mi primera charla: que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos. Ojalá esté mirando cualquiera de sus formas y nombres, a ver si ayuda un poco a la locura de esta crisis planetaria de violencia. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.